Hoy estamos en un palabreando del que no quisiéramos hablar porque toca directamente con una población con la que trabajamos nosotros, maestros y maestras en las aulas. El tomo de la Comisión de la Verdad que vamos a trabajar hoy se titula No es un mal menor, niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado. Nosotros estamos intentando hacer una apropiación del legado, de estos legados desde una manera pedagógica. Buscamos darle elementos a las maestras y a los maestros para que puedan animarse a abordar estos contenidos que son complejos. No les vamos a quitar esa complejidad, pero que, digamos, en un ejercicio ético, pues tendríamos que abordarlo, ¿no? Y que no solamente es una tarea de los maestros y las maestras de ciencias sociales. Bueno, voy a invitar al compañero Edgar Ortiz, que nos acompaña en la noche de hoy, compañero con el que nos conocemos hace mucho rato en la universidad. Vuelvo con la presentación. Es Edgar. ¿Quién es Edgar Ortiz? Pues trabajador social de la Universidad del Valle, con maestría en gestión cultural y producción audiovisual de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. El compañero tiene 25 años de experiencia laborando con población afro, indígena, campesina, víctimas en situación de desplazamiento, desmovilización, persecuciones de todo tipo en situación a personas en situación de vulnerabilidad en general, pertenecientes a organizaciones sociales, comunitarias y en contexto de zona urbana y rural en los departamentos de Cesar. Me parece bien interesante esto porque, Edgar, la violencia no se vive igual en todos los departamentos, ¿no? Entonces tenemos Cesar, Córdoba, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Chocó, Cauca, Nariño y el Valle del Cauca. En su ejercicio profesional ha participado en el desarrollo como temas como formulación e implementación de políticas públicas, promoción y garantía de derechos, construcción de planes de prevención, protección del medio ambiente, generación de ingresos y prevención al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Es la razón por la que se encuentra con nosotros, porque hoy nos va a contar un poco cómo fue esa experiencia, qué lugar de resistencia le ha quedado, porque me imagino que ha ido como institucionalidad y cuando ha ido, ¿qué ha pasado? Bueno, Edgar, tiene la palabra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias, Irley. Bueno, lo primero, saludarles. Como muy pensativo viendo las presentaciones anteriores. Me avisan cómo está la conexión porque tengo un problema y es que yo sigo apostándole a lo público y entonces mi conexión aquí en la casa es de en Cali, de internet, televisión, y hace un mes se robaron las redes. Yo vivo en el barrio El Lido, se robaron las redes y todavía un mes después no nos han restituido el servicio y estoy conectado a través de mi celular. Entonces, valga la cuña para en Cali, todo el mundo me dice que me salga, pero sigo terco resistiendo con la empresa pública. De eso se trata también. Listo, pues digamos que mi presencia aquí tiene que ver con mi trabajo desde el año 2013. En el año 2013 fui invitado a trabajar con una dependencia del nivel nacional, del gobierno nacional, que se llama la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos tiene a su cargo el tema de prevención al reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Entonces, inicialmente me invitaron a una propuesta piloto para ser asesor en prevención al reclutamiento de niños en Buenaventura. Eso fue en junio del año 2013 y estuve en Buenaventura durante un año, el segundo semestre de 2013 y durante el 2014. Luego, entonces, se me amplió la zona de trabajo para el año 2015 a toda la costa pacífica sur. Esto implicaba desde Buenaventura hasta Tumaco. Incluía los 3 municipios de la costa pacífica caucana, Guapi, Timbiquí, López y los 10 municipios del Pacífico nariñense. Y con el tiempo se me fue ampliando la zona de trabajo a todo el departamento de Nariño, a los 64 municipios de Nariño. Entonces, digamos que yo era asesor del Pacífico Sur y de Nariño. Este trabajo lo realicé desde el año 2015 hasta enero del 2020. Y estaba como pensando
que el tiempo es corto, entonces cómo poder, yo hablo demasiado, cómo poder ser concreto con algunos temas. Yo tenía aquí un chancuco, vamos a ver si se los muestro. Listo, digamos que un poco el marco de cómo funciona el asunto. Hay una dependencia, hay una comisión que es la responsable del tema de la prevención al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en todo el país. Tiene un nombre larguísimo, es la Comisión Intersectorial para la Prevención al Reclutamiento, la Utilización, el Uso y la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por grupos armados ilegales y grupos de delincuencia organizada. O sea, una dependencia del nivel del gobierno que incluye 23 instituciones del gobierno, 9 ministerios, los entes descentralizados como ICBF, como el SENA, la UARIP y otras dependencias, en total 23. Al final, esa comisión como tal no funciona. Es muy difícil, por ley deben reunirse una vez al año y es muy difícil que se reúnan. Y en realidad lo que han hecho esas 23 instituciones de gobierno, 9 ministerios, ahí está el Ministerio de Educación, es que cada uno hace unas líneas de prevención al reclutamiento. ¿Y esto por qué? Para ir entendiendo cómo se concibe el tema de la prevención en el país. Se supone que si cada uno hace su tarea, entonces tenemos prevención al reclutamiento. Me explico. Si el Ministerio de Educación garantiza la educación, si el Ministerio de Salud garantiza la salud, si deporte garantiza deporte, cultura, cultura, entonces vamos a tener una intervención integral sobre nuestros niños, niñas y adolescentes. Y entonces ellos van a tener prevención, van a tener un escenario de prevención temprana. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que cuando uno le pregunta al Ministerio de Educación, ¿ustedes están haciendo prevención al reclutamiento en el Charco Nariño? El ministro de Educación le dice a uno, sí señor, y se lo puedo probar, y le muestra cómo llegan los recursos para la prevención al municipio. Pero cuando uno le pregunta al rector de la institución educativa si él tiene idea de cómo, si está haciendo prevención al reclutamiento en el municipio, ese rector y ese alcalde no tienen la menor idea, ¿sí? Porque digamos que el ejercicio es muy disperso, desde lo que se programa en el nivel nacional y lo que se aterriza en el territorio. Y ahí viene el segundo problema, que debe ser como el primero, yo creo. El segundo, porque se los menciono. Las políticas públicas, las políticas al menos de prevención al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y las rutas para la prevención son diseñadas desde Bogotá por personas que están sentadas en un escritorio en Bogotá, en el centro o en el norte de Bogotá, que desconocen que los municipios de la costa pacífica del Cauca no tienen carreteras, ninguno, ni Guapi, ni Timbiquí, ni López de Micay, que desconocen que la zona rural de Buenaventura en algunos casos no tienen carreteras, que los municipios de Nariño, solo 3 tienen carretera, la costa pacífica solo 3 tienen carretera, los demás el tránsito se hace por lancha. Y que las instituciones, esas 23 instituciones de gobierno de las que yo les hablaba hace un momento, que conforman la comisión intersectorial, no están todas en el territorio. Entonces diseñan unas rutas para la prevención que son pensadas como para las ciudades capitales, ¿sí? Donde estaría toda la batería de las 23 instituciones. Y ahí se formulan las políticas de prevención. Pero cuando cogemos esa ruta y la aplicamos al municipio de la costa pacífica o a la zona rural, no encontramos esas instituciones y no sabemos cómo funcionar, ¿sí? Es un tema que es sumamente grave porque finalmente la responsabilidad termina siendo, la competencia es territorial. ¿Eso qué quiere decir? Que donde está el chico, donde se está presentando el hecho victimizante, es donde se tiene que atender el caso y las instituciones son responsables allí. En pocas palabras, es la alcaldía con sus funcionarios con lo que tenga. Y muchas veces lo que no hay es logística, infraestructura, recursos para atender el problema. Con esa claridad, venga, es que yo sí me gustaría como ver a alguien, interlocutar con alguien ahí, que alguien prenda la cámara y como ir hablando. No sé si Ley me ayuda con eso. Dale, dale.
Espérate que tomo nota, pero ya estoy aquí. Otro de los profes para saber que aquí estamos. Con esa aclaración, para iniciar, hay otro dato y es el siguiente. Digamos que se acuerdan del nombre que les dije, Secretaría Técnica, Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, la Utilización, el Uso y la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Cuál es la diferencia entre reclutamiento, utilización y uso? Y este es un dato importante, profes. Digamos que cuando se formularon las políticas de prevención, se pensó en lo siguiente. Decíamos que el reclutamiento estaba pensado para los actores armados al margen de la ley, grupos armados organizados al margen de la ley, esto eran FARC, ELN, e implicaba varias características. La primera, niños, niñas y adolescentes eran sacados del contexto de su territorio, se los llevan, no operan en la misma zona y tienen dos características, formación ideológica y formación militar. Entonces, estos chicos se llevan del territorio, no operan. Entonces, un chico de Nariño se lleva el Cauca, se lleva el Valle, se lleva los Llanos Orientales, ¿sí? O al Caquetá, Putumayo, y allí recibe entonces formación ideológica y adoctrinamiento y formación militar, básicamente. Y ahí estamos hablando del tema de reclutamiento. Luego viene el caso de reclutamiento, utilización y uso. En la utilización no está el tema de la formación ideológica, sino que la utilización implica llevar a los chicos 13, 14, 15 años y se les dan unas actividades. Y aquí esto en el comienzo estaba más pensado para lo que llamamos los grupos armados de derecha, grupos de delincuencia organizados. Entonces, por ejemplo, para el caso que nos planteaba la compañera hace un momento en Buenaventura, ¿qué sucedía en Buenaventura o en Tumaco o en Quibdó? Los chicos empiezan a realizar actividades para el actor armado, para el grupo de delincuencia organizado. Entonces, por ejemplo, son los que van y cobran la vacuna, ¿sí? El tipo está sentado en una esquina y le dice, vaya el de la tienda que me mande la plata, vaya, ¿sí? Y empieza a tener unas actividades. Aquí no hay el tema ideológico, pero sí hay un manejo de las armas. Con respecto al tema de las instituciones educativas, es posible que sean campaneros y que también lleven el tema del microtráfico, ¿sí? Transporten armas, transporten droga. Este era el caso particular de Buenaventura. Entonces, aquí estamos hablando de utilización. Y el más grave de todos, que es el uso, ¿sí? Reclutamiento, utilización y uso. El uso es exactamente la misma utilización, pero en pequeñitos, menores de 14. Chiquitines de 7, 8, 9 años. Que esto particularmente para el caso de la cultura del Pacífico colombiano, donde los niños y niñas son de la comunidad, allá utilizamos el tema de mi tío, mi tía, pero mi tío, mi tía no es nada mío, es el señor de la cuadra, ¿sí? Es una medida de protección que los pueblos afro tienen para sus menores, para sus niños y niñas. Entonces, claro, una señora, una matrona del Pacífico sale y le dice, mijo, venga, vaya a la tienda. Y el niño va y hace un mandado. ¿Quién lo mandó? Mi tía. Pero digamos que los niños de la cuadra son protegidos por todos los mayores. Entonces, los chicos son muy dispuestos a hacer ese tipo de mandados. ¿Qué sucede con ese actor ilegal? Que viene y los instrumentaliza. ¿Qué cosas encontré yo en el año 2013-2014 en Buenaventura? Por ejemplo, los chiquitines estaban allí y cuando venía la policía, los niños salían a jugar fútbol a la calle para atravesársela a la patrulla o salían a jugar e impedían que la patrulla llegara a hacer una persecución en caliente o ese tipo de cosas. Pero más grave aún es que, por ejemplo, en ese ejemplo que les ponía de mandar al muchacho a la tienda por el tema de la vacuna, entonces se mandan a estos niños y estos niños se van de 7, 8 años y van recogiendo todo el dinero. Entonces van, vea, que le mande al patrón la plata. Y el señor de la tienda entonces termina siendo extorsionado por un chiquitín de 7, 8 años, que a veces el tipo, el comandante le dice,
y pida una gaseosa para usted, mijo, dígale que le dé una gaseosa. Entonces el chiquito va aprendiendo todo el oficio, ¿sí? Y entonces ahí estamos haciendo escuela, uso, utilización y reclutamiento, ¿sí? Eso después de los acuerdos de La Habana y todo esto, esto se nos despelotó, ¿sí? Entonces ya lo que hizo la Defensoría del Pueblo fue recomendarle al ICBF, le dijo, vea, no se ponga a seguir con esas clasificaciones, porque asimismo era la ruta que se utilizaba en los centros de protección de ICBF, ¿sí? Si venían de un actor o venían de otro. Recordemos un dato importantísimo, importantísimo a propósito de las cifras. El reclutamiento, la utilización y el uso de niños, niñas y adolescentes está dentro de los 14 hechos victimizantes, de los 12 hechos victimizantes de la ley 1448. Entonces digamos que no es un delito, ¿sí? Es uno de los hechos victimizantes. La ley tiene un problema gravísimo a propósito de las estadísticas que ustedes presentaron ahora, que presentaba Sirley, y es que la ley no es retroactiva. ¿Qué quiere decir esto? Si el peladito sale del actor armado con 17 años, 364 días, vale como menor de 18 años, ¿sí? E ingresa al programa de desvinculados de ICBF. Así le falte un día. Pero si la persona se pasó de 18, así haya estado desde los 8 años en el actor armado, ya no es víctima del conflicto armado. Y ya su proceso es otro con la RN como reincorporado o como desmovilizado según el actor armado y todo eso. Eso es muy grave porque esas cifras que ustedes estaban viendo allí de los 16.000 o 17.000 chicos que desde el 90 fueron vinculados a estructuras armadas ilegales, pues imagine, ahí no están contados todos los que entraron menores de 18 y cumplieron la mayoría de edad en el ejercicio de la guerra. O sea, el número se desborda. Nosotros en algún momento intentamos dialogar con los chiquitos de ICBF y diciéndole, venga, ¿y usted qué? ¿Usted cómo se fue para el grupo? No, nos fuimos con 4 o 5 amigos. Vea, usted era el único menor allá, ¿usted cuántos eran? No, éramos 4 o 5 menores de 18. Entonces, si esa cifra de los 16.000 o 17.000 que ustedes tienen ahí, irresponsablemente lo multiplicamos por esos 4 o 5 que nos decían los chicos con los que estaban, que se quedaron allá, que no salieron, estamos hablando de una cifra impresionante, ¿sí? Estamos hablando de un desborde de la situación. Entonces digamos que ese es como el marco general que yo tendría para compartirles a ustedes inicialmente para entender de qué es que estamos hablando aquí. Entonces, acuérdense entonces vamos a hablar de lo que desde el nivel nacional diseñaron las rutas de prevención al reclutamiento para que ustedes me digan si eso se puede hacer o no. Porque la idea que vendí en todos los municipios a los que llegué era, si no tenemos a los docentes, si no tenemos el pilar de la educación, no podemos. O sea, aquí apague y vámonos. Y en algún momento me sucedió, llegué a una vereda que se llama Pital de la Costa, en Tumaco. Y en esa vereda, cuando yo fui a echar el cuento de que el principal pilar es la educación y a partir de ahí articular la ruta, me encontré con la siguiente situación. No habían docentes para 50 niños porque los docentes son nombrados con el aval del Consejo Comunitario de Comunidades Negras. Entonces pedían el aval del Consejo Comunitario los docentes allá en la vereda, a 2 horas en lancha de Tumaco, a 1 hora en lancha de Mosquera, no hay cómo más salir. Y resulta que entonces, una vez tenían el nombramiento, presentaban una acción de tutela argumentando o un problema de seguridad o un problema de salud. Y entonces solicitaban el traslado. Y por ley los trasladaban. Entonces, ¿qué sucedía? Un municipio como Tumaco se quedaba con el problema de ya generé las plazas, ya generé los cupos para los docentes en el territorio y allá están, pero ya los docentes no están y me toca seguirles pagando y me toca trasladarlos, ¿sí? Entonces nos quedamos con esos niños y yo funcionario del nivel nacional de un chuzo que se llamaba Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y llegaba al territorio y decían, llegó el doctor de presidencia a decirles que ellos estaban completamente solos y que ellos tenían que generar
sus propias redes de prevención, sus mecanismos de prevención, como el de la maestra que estaba al comienzo, ¿sí? Y mirar qué había. Pero en algunos casos como ese, yo decía, si no tengo al menos la institución educativa, aquí no me puedo hacer nada. O sea, apague y vámonos. O sea, ahí sí como dicen en el Pacífico, allá no es, nos llevó el coco y no la tunda. Entonces era muy grave. Entonces, les voy a contar cómo funciona el tema de las rutas de prevención para que ustedes digan si la cosa funcionaba o no. Estos genios del nivel nacional se pensaron que básicamente son 3 rutas para la prevención al reclutamiento, la vinculación, el uso y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. El primero es un escenario de prevención temprana que dice lo siguiente. Ya le eché el cuento de la comisión intersectorial. Entonces dice, si un niño está estudiando, ¿sí? Tiene casa, tiene alimentación, está estudiando y por la tarde tiene una jornada complementaria donde hace deporte y hace cultura, ¿sí? Y va allá a la parroquia y tiene catequesis o al grupo de cristiano y tiene una actividad allí. Entonces, ese niño, digamos que tiene menos posibilidades de irse de un actor armado que el que no. Y en eso tienen toda la razón, ¿sí? Un niño que no está estudiando, que no tiene comida, que solo lleva maltrato en la casa, pues rapidito se va para el actor armado. Entonces, digamos que los escenarios de prevención temprana, todas las rutas de prevención temprana, lo que proponíamos era cómo brindar a estos niños un ejercicio de garantía de derechos. Cómo brindar en esa vereda de la que les estoy hablando, que tengan educación, que tengan cultura, que tengan salud, que tengan todo ese tipo de cosas. ¿Sí? La segunda ruta, entonces, esa es una ruta general de prevención temprana. Y decimos que donde se puede funciona bien. La segunda ruta es la de prevención urgente. La ruta de prevención urgente yo siempre me la salté porque nunca la entendí. Y nunca la entendí por una sencilla razón. La ruta de prevención urgente dice donde hay una amenaza colectiva. Esto es, por ejemplo, cuando el actor armado llega cerca al poblado, llega cerca a la vereda y se instala en la cancha de fútbol o una cuadra más abajo, ¿sí? Entonces los niños empiezan a tener una motivación por ese actor armado que está allá y los empiezan a invitar a jugar fútbol, a disparar, a hacer polígono, a hacer instrucción militar, a estamparle camisetas y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Hay que hacer unas acciones, ahí hay una amenaza colectiva, pero todavía no han dicho nos vamos a llevar a los niños, pero están en el proceso. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Sacar a los niños de esa dinámica. Entonces sirve muy bien un festival, un torneo de fútbol, algo que nos centre la atención acá para volver a pensarnos la prevención temprana. ¿Por qué digo yo que me lo saltaba y no lo entendí nunca? Porque es que en los territorios donde yo llegué ya estaba el actor armado viviendo con la gente, ¿sí? Entonces digamos que yo decía, ¿y aquí qué? O sea, ¿qué festival, qué torneo de fútbol, qué hacemos? No nos da. Y viene la ruta de protección, que es la ruta donde hay una amenaza individual. Y esto fue muy difícil de que lo entendieran los funcionarios locales, principalmente los de ICBF, con los que tuve yo mayores problemas, mayores dificultades. Y es que así nosotros le llamamos una amenaza individual, es cuando aparece el actor armado y dice, mañana me llevo estos 5 muchachos, ¿sí? Mañana me llevo esta muchacha, esta semana me la llevo. Y lo anuncian y dicen, nos lo vamos a llevar. ¿Por qué si son 5 o 6 nosotros le decíamos amenaza individual? Porque cada caso es individual y cada caso debe ser tratado de manera individual. Uno no sabe la red de apoyo de cada chico de estos, ¿dónde está? Les pongo un ejemplo. Es posible que, y es allí donde está el problema de haber diseñado las rutas desde Bogotá en términos generales, donde no se reconoce la particularidad de cada familia. Se lo voy a contar con un ejemplo. Fue el primer caso exitoso que yo tuve sacando chicos del conflicto armado. Es en Buenaventura, en un barrio de Buenaventura, aparece una mamá en la personería distrital de Buenaventura diciendo a mi hijo se lo van a llevar esta semana. Entonces llegó, yo era nuevo en el cargo,
tenía una cartilla con las rutas y no tenía la menor idea de eso cómo operaba y eso cómo se hacía. El chico de la personería, el abogado de la personería encargado del tema, tampoco tenía la menor idea. Nos encontramos 4 o 5 funcionarios que no sabíamos qué hacer en ese caso y recomendamos lo que hizo la cartilla. Ya teníamos lista esa familia para el desplazamiento. Tienen que irse de Buenaventura y vamos a sacarlos. Yo, como hoy trabajador social, soy chismoso, me puse a conversar con la señora a ver qué alternativas teníamos y me encontré la siguiente situación. La señora tenía trabajo formal en Buenaventura, donde había un índice de un 70% de informalidad. O sea que esa señora ya la ponía en unas condiciones mejores que el resto. El chico era un chico de 16, 17 años, grandote, y pues ya había sido visto por el actor armado y le habían dicho no lo vamos a llevar. Le pregunté a la señora que la señora ya estaba lista para generar su desplazamiento con toda su familia, perder su trabajo formal y no tenía la menor idea de qué iba a hacer. Se iba a ir para Bogotá a engrosar las filas de desplazados. Y a mí se me ocurrió preguntarle qué grupo de apoyo tenía la señora y nos encontramos en que tenía una hermana en Villavicencio, con un primo que la iba muy bien con este muchacho y lo querían mucho. Y entonces miramos que toda la atención estaba puesta sobre el chico y no sobre el grupo familiar. Entonces le apostamos a sacar solamente al muchacho para mandarlo donde la tía en Villavicencio, y lo que hicimos todas las instituciones fue el responsable del CIMAD y todo este cuento, llegaron de una rápido y nos entregaron los certificados. Personería distrital entregó una carta para que el chico llegara a Villavicencio y activara la ruta y arrancara a estudiar de una y no tuviera mayores traumatismos. Y la señora se quedó trabajando en Buenaventura en su empleo formal. Y ahí nos dimos cuenta que esa era la forma como teníamos que hacer los casos. Bueno, ahí no, en el caso siguiente. En el caso siguiente se presentó un chico más o menos con unas condiciones similares y nosotros creímos que ya teníamos la receta, ya sabemos cómo hacerlo, ya salvamos una vida, ¿no? Y entonces aplicamos exactamente la misma receta. Ese chico tenía una hermana, una tía en Quibdó. Entonces dijimos, de una para Quibdó. Hicimos el traslado. Cuando ese chico llegó a Quibdó, su primo pertenecía a un actor armado, lideraba un actor armado ilegal y de inmediato lo vinculó y finalmente el chico después pues fue asesinado. Entonces vimos que esto no era con recetas, o sea, sí hay que tomarse el tiempo por eso entonces si aparecen 5 chicos hay que revisar, y yo siempre lo dije, hay que tomarse al menos media hora para identificar cuál es la red de apoyo que tiene ese muchacho y a dónde es que lo vamos a mandar, cómo es que vamos a hacer y prestar todas las condiciones para poder sacarlo y salvar esa vida. Ya donde el chico llega, entonces nosotros dejamos de hablar de factores de riesgo y aprendimos a hablar de dinámicas de riesgo. Los factores son rígidos, las dinámicas son flexibles. No volvimos a hablar de factores porque lo que puede ser un factor de prevención en un municipio puede ser un factor de riesgo en otro. Les pongo un ejemplo. En zonas cocaleras, ¿sí? Entonces digamos que el trabajo infantil está catalogado como, es una dinámica de riesgo y está catalogado por la UNICEF y todo el cuento. Y entonces encontramos en zona cafetera que niños y niñas iban después de salir de la escuela, en ese trabajo que se llama de garitear, ir a llevar el algo, la comida, iban, cogían cafecito, jugaban entre el cafetal y estaban con papá y mamá, que era mejor que se quedaran en la casa solos. Entonces, ahí encontramos una dinámica de protección que no aplica igual para zonas cocaleras donde se van de raspachines y todo el cuento, ¿sí? Entonces, vimos que no podíamos, que la receta no funcionaba. No eran recetas, sino entender las dinámicas culturales, revisar la red de apoyo que había en cada sector para poder generar dinámicas de prevención, para poder salvar vidas. Entender eso fue muy difícil. Con los funcionarios que lo logramos entender en los municipios, empezamos a salvar vidas. Donde no se entendió, no pudimos hacerlo. Digamos que
A mí me quedan 4 o 5 casos que no pude atender o que no se pudo atender de la mejor manera. Y esos 4 o 5 casos, los chicos fueron asesinados o no sabemos dónde están. Y fue cuando revisamos, cuando aplicamos la ruta que estaba diseñada desde Bogotá, cuando vimos esos factores de riesgo y no fuimos flexibles para entender el fenómeno, ¿sí? En los otros casos donde pudimos ser flexibles, donde pudimos apostarle a una cantidad de variables, pudimos salvar a los niños y a las niñas, sacarlos del territorio, ¿sí? Entonces, ahí están las 3 rutas: ruta de prevención temprana, ruta de prevención urgente y ruta de protección, que es cuando hay una amenaza individual o cuando el niño opera para 2 momentos. Cuando el niño, cuando dicen me lo llevo mañana, o cuando dicen cuando el niño se escapa del actor armado, que es muy frecuente, ¿no? Tuvimos muchos casos de chicos que escapaban del actor armado y que pudimos sacarlos y salvarles la vida. Entonces, para rematar y escucharles, les voy a contar dos posibilidades. Una en el marco de la prevención temprana, de cómo esto que está haciendo la compañera de Buenaventura es tan importante. Uno no se imagina eso, cómo salva vidas, y uno en campo lo puede ver. Y otra de la ruta de protección cuando teníamos que sacar un muchacho. ¿Les parece? Claro que sí, nos parece. Listo. Yo llegaba entonces a municipios donde no hay carretera y yo era el doctor de la presidencia que venía y todo el mundo se imaginaba que yo tenía una maleta llena de plata. Yo lo que iba era decirle a la gente que estaban completamente solos y que no había plata, que para eso ya estaban diseñados todos los programas de los ministerios y que ellos tenían que resolver el problema solitos. Si yo les decía eso a las 8 de la mañana, bueno, nunca se reúnen a las 8 de la mañana en el Pacífico, eso es imposible. Si yo le decía eso a las 9 de la mañana, me quedaba solo en la reunión. Yo tenía que darle manejo para poder como a las 11:30, 12, soltarle la perla de que yo no llevaba plata. Fuimos construyendo un modelo muy bonito, maravilloso, que esto lo aprendí yo de la gente. Y fue lo siguiente, o sea, fueron lecciones de vida que me dio la gente en territorio y me enseñaron, me ayudaron a construir ese modelo que yo después empecé a venderle a todos y a todas allá en el territorio. Les pongo un ejemplo. Llegamos a un lugar y entonces, ¿y qué será que hacemos? ¿Y qué será que hacemos para la prevención? ¿Qué será que hacemos? Entonces, uno se encuentra que hay un señor que entrena fútbol. Es un señor que es entrenador de fútbol. Y ese señor lleva haciendo eso hace 20 años. Y cuando la alcaldía le quiere ayudar, le da balones y uniformes. Y cuando no, ese señor hace rifas y la pasa muy mal, pero siempre saca a los muchachos. Entonces, se arrima uno a ese señor, entrenador de fútbol, y empieza a conversar con él y le pregunta, bueno, venga, ¿y usted cómo hizo? ¿Usted cómo hace con los muchachos? ¿Cómo los selecciona para llevarlos al otro municipio a competir? Eso, no. Yo les exijo que tengan buenas notas en el colegio. Yo les exijo que todos tienen que ir a estudiar. Ah, juepucha. Venga, y ese que es tan bueno, ¿por qué no lo mete a jugar el goleador? No, no ha vuelto a estudiar, entonces está castigado. Hasta que no regrese a estudiar, no vuelve a jugar. Entonces, me di cuenta que ese señor estaba trabajando un tema de deporte, pero estaba garantizando derecho a la educación. Ese mismo señor, entonces, le dije, venga, y si se le lesionó un muchacho, no, yo ya me fui y los inscribí a todos, los metí al régimen subsidiado. Yo ya hablé con la del CISBEN aquí del municipio, me los metió a todos porque algunos venían de zona rural y todos tienen régimen subsidiado porque donde parta una pierna a un muchacho, yo me meto en un problema. Les dije, bueno, este señor está haciendo educación y salud, deporte. No, pero es que además 2 muchachos venían de zona rural y no tenían registro civil. Entonces él fue a la registraduría y le sacó el registro civil a los muchachos para que estudiaran. Entonces, derecho a la identidad, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al deporte, manejo adecuado de tiempo libre. Pero es que el señor también les habla y los regaña si los ve bebiendo y si están fumando, ¿sí? Y entonces el señor empieza a hablarle y termina yendo a hablar
con los papás de los muchachos si hay algún problema y termina siendo consejero matrimonial, consejero infantil y todo lo demás. Entonces, ese señor me hacía garantía como de 5 o 6 derechos, ¿sí? Maravilloso. Cuando yo me di cuenta que eso pasaba con el deporte y que eso pasaba con la cultura, porque entonces había un señor tocando marimba y era exactamente lo mismo. Venga, le enseño a tocar marimba, nadie me paga, nadie me ayuda, y lo mismo, tienen que ir todos a estudiar, los metí a salud, y entonces yo empecé a ver y dije, venga, esto es prevención temprana. Ese señor me está haciendo garantía de derechos. Entonces, me robé el modelo. Así, literalmente, me lo robé y me lo apropié y lo empecé a punir. ¿Cómo fue el asunto? Yo llegaba y le decía a la gente, hagamos un torneo de fútbol. ¿Cómo y cómo vamos a hacer? Entonces le dije, muy sencillo. Usted, coordinador de deportes del municipio, hace el listado de todos los equipos. Me hace el favor y me pone al frente quiénes tienen. Bueno, y ese listado, ese mismo listado se lo vamos a pasar al rector de la institución educativa. Y el rector de la institución educativa va a verificar si todos están estudiando. Y si 2 o 3 o 5 no están estudiando, vamos a poder ir a hacer una intervención muy efectiva. Preguntarle durante el torneo a esos 5 muchachos por qué no están estudiando. Si es porque tiene problemas de aprendizaje, vamos a gestionar con la psicóloga de la institución o el hospital. Si es porque no tiene plata para los uniformes, vamos a comprarle los uniformes con plata de la alcaldía y los metemos a estudiar. Ese mismo listado se lo vamos a pasar al de salud. Entonces, mire que el de deporte no hacía la tarea él solo. Él le pasaba el listado al rector del colegio y le pasaba el listado al del hospital o al de la AS local. Entonces, el de la AS local hacía lo mismo y decía, aquí hay 3 o 4 niños que no tienen régimen subsidiado. Entonces, íbamos y hacíamos el ejercicio. ¿Por qué no? Porque acabaron de llegar de zona rural y no tienen documento. Entonces, venga registraduría. Pero nos encontramos que había más servicios desde el Estado. A propósito del tema de víctimas del conflicto, de la unidad para las víctimas, de la UARIP. Entonces, también empezamos a llegar y a llamar al responsable de víctimas del municipio y decirle cuáles de estos muchachos son víctimas del conflicto. ¿Por qué no se ha hecho el proceso de restablecimiento de derechos? Muchas veces es porque hace falta una fotocopia de una cédula. Muchas veces porque hace falta una declaración. Entonces, llamábamos a ese funcionario y le decíamos, haga la reunión con los papás de estos chicos que tienen procesos enredados. Entonces, empezamos a ver que a la par con el torneo de fútbol, entonces estamos haciendo un ejercicio de garantía de derechos. Y a eso se le podían empezar a sumar una cantidad de cosas, como por ejemplo, si las mamás son responsables de la hidratación de los muchachos. Entonces, las mamás se iban y llevaban la guapanelita con limón. Y ahí teníamos aguapanela con limón, pero dijimos, venga, esos muchachos del Pacífico a punta de chontaduro y de mariscos, a los 14 o 15 son muy fértiles, ¿no? El tema de la sexualidad y todo eso. Entonces, venga enfermera del hospital y cambiamos el cursillo técnico del fútbol, de las tarjetas amarillas y esas cosas que los muchachos ya saben, por un cineforo, por una charlita sobre temas de educación sexual y reproductiva con ellos. Entonces dijimos, bueno, pues pucha, aquí y aprendimos que no necesitábamos plata solamente para hacer las cosas, sino que necesitábamos recursos. Y que los recursos muchas veces estaban. Alguna vez me dijeron, fue lo que no pude hacer en el territorio, alguna vez me dijeron, pero es que no hay ni para los balones, ni hay para los uniformes, ¿sí? Eso lo hice con un chico en Guapi. Para las personas que no conocen Guapi, pues Guapi tiene una calle del comercio grande, principal, y hasta ahí. ¿Sí? Las otras calles laterales son de vivienda. Salimos de la institución educativa con un proyecto. Yo tuve que ir a darle muerte a un proyecto productivo que tenían los muchachos en Guapi. Querían tener pollos de engorde y no tenían condiciones para eso. Y me tocó a mí ir a matarle la ilusión a los muchachos. Era terrible. Salí de ahí ellos muy aburridos cuando les expliqué financieramente por qué no era posible ese negocio allá en ese momento. Y un chico me dijo, profe, ¿y para fútbol no hay? Yo le dije, pues venga. Y en esa íbamos caminando por la calle del comercio y en el hotel donde yo me quedaba entré y pedí patrocinio. Y la señora del hotel me dijo, listo, yo les ayudo con unos balones.
Entonces salimos de allí y nos fuimos metiendo de casa en casa, de negocio en negocio, son más o menos 3 cuadras, y la gente empezó a apoyar. Yo terminé la primera cuadra y me retiré y dejé que los muchachos hicieran solos el ejercicio. Y el torneo de fútbol salió, lo pudieron hacer ellos, con gestión de ellos. El otro ejemplo donde no había plata es que en el Pacífico se jugaba Jamie. Para jugar Jamie, eso que jugamos aquí descalzos, aquí necesitábamos una teja de barro que partíamos y unos bates de madera. Entonces, en el Pacífico se juega con conchas de mar. Necesitan una pelota para ponchar, unos bates de madera y unas conchas de mar. Todo está. Entonces dijimos, bueno, si no hay plata para balones de fútbol y para uniforme, hagámoslo con Jamie y hagamos el mismo ejercicio. Y empezamos a ver que sí se podía hacer y que eran unos elementos de prevención, ¿sí? Lo que teníamos allí porque estamos haciendo un ejercicio de garantía de derechos, que no son absolutos y que no garantizan el 100% del asunto, pero sí son elementos de protección. Una cuña allí, el profe Christopher, se me olvida el apellido del profe Christopher, fue futbolista profesional del Once Caldas. Él es el entrenador de la selección de Buenaventura. Yo al profe Christopher le vi hacer cosas maravillosas con el tema del fútbol. Él entrenaba a los muchachos y tuvo una situación particular. El mejor futbolista que tenía se fue a un actor armado ilegal y ya estaba enfusilado en uno de los barrios de Buenaventura. Y el profe se fue mano a mano con el comandante de la zona y le dijo, necesito al muchacho. Y ese muchacho tenía mucho liderazgo, se le estaba llevando otros pelados. Y el profe Christopher se fue y habló mano a mano con el actor armado y se encontró con que ese tipo era de su generación y era un futbolista frustrado. Y le dijo, profe, si se va a llevar al muchacho, lléveselo para que juegue fútbol. Yo no quiero que le pase lo mismo que a mí. Y el profe pudo recuperar al muchacho, traérselo y volverlo a poner a jugar. Sí, me van apareciendo esas anécdotas y me gusta contarlas pues porque son las pinceladas de lo bonito en medio de esta cosa tan trágica. ¿Listo? Ese es un ejemplo de lo que sí se puede hacer en el territorio y por qué esos temas de la maestra ahorita que ya hablaba y yo me emocionaba, son tan necesarios, o sea, yo creo que la maestra sí lo sabe, pero de la dimensión de las vidas que ella salva ya con los clubes de lectura, con todo eso. Yo alguna vez en el año 2013-2014, que yo estaba en Buenaventura, fue una época muy fuerte de las casas de pique. A mí me tocó vivir esa situación muy, muy difícil. Y yo llegué a un barrio atrás de lo que era la 14 en Buenaventura, donde ven unos chicos haciendo danza. Los chicos se encontraron ahí a las 6 de la tarde, una horita para ensayar y corran porque la cosa estaba muy difícil. Y entonces yo me encontré con algo y es que estaban ensayando la danza y estaban haciendo una jota, el baile. Y de pronto uno de los muchachos zapateó y zapateó como en el currulado. Y esa maestra se vino furiosa y le pegó de regaño a levantaje muchacho porque había zapateado la jota. Y yo pensaba, ay, pero la profe exagera, ¿no? Y la profe entonces arranca y le explica por qué no se puede zapatear una jota. La jota es una danza, una contradanza europea que se completaba el número con esclavos. Lo hacían los europeos en la colonia y se completaba el número con esclavos. Pero como se iban a tomar sus traguitos los europeos, los blancos, los criollos, entonces encadenaban al esclavo, a la persona esclavizada, para que no le volara. Entonces lo ponían a bailar y tenía que bailar encadenado. Entonces la profe nos explicó eso y le gritó al muchacho, anda zapatía con los pies encadenados, anda zapatía. Y yo me di cuenta que entonces ahí no solamente estábamos aprendiendo de danza, ahí había un tema de identidad, de construcción, de tejido, de recuperación de memoria, una apuesta muy bonita allí. Entonces, miren la importancia de lo que hace la maestra allá. Sí, son relatos maravillosos. Yo en Buenaventura también en una zona me encontré una monjita, una hermana, una religiosa, que tenía un comedor comunitario. Ella salía y recogía mercado y tenía 30 niños que estudiaban por la mañana y 30 niños que estudiaban por la tarde. Y la señora me invitó para que yo conociera el proceso. Cuando yo llegué, la señora me dijo,
profe, le voy a contar una cosa que yo hago que no está tan bien. ¿Qué pasó? Y me dijo, si ellos no van a estudiar, yo no les doy almuerzo. Pues pucha, pues grave, pero entendí que la señora estaba haciendo garantía del derecho a la educación. O sea, todos tenían que ir a estudiar y ahí pasaban por su almuerzo. Y si no iban, tenían que tener excusa médica. Entonces yo miré la cosa, uno pues dado a juzgar todo el tiempo, ahí como pensativo, me senté, cuando de pronto la hermana dijo otra cosa, también les doy catequesis. Y me tocó media hora de catequesis con los que llegaban, con los que se iban a estudiar y media hora de catequesis con los que regresaban, ¿no? Y entonces yo la miré y entonces le digo, hermana, pero usted está haciendo proselitismo religioso. Y me dijo, sí. ¿Y sabe cuál es el problema? Que de los 60, 55 son testigos de Jehová, son todos. Me dijo, estoy pensando en obligarlos a que vayan el domingo a misa, pero está muy dura la cosa. Ya una señora me llamó la atención por eso. Yo me quedé escuchando el discurso de la catequesis y si uno le quitaba el mensaje cristiano, yo encontré un mensaje de valores, de solidaridad, de amor, una cantidad de cosas. Entonces dije, pero venga, la hermana está formando gente, está garantizando la alimentación de los muchachos, está garantizando el derecho a la educación y está formando en valores, ¿sí? Lo que hay que hacer con la hermana es ayudarle, es traerle a instituciones, la ludoteca Naves Itinerante que hacía lo del club de lectura y que lleva juegos. Hermana, venga, traigamos eso para acá y empecemos a meterle una contrajornada lúdica a los muchachos y todo eso, ¿sí? Entonces, digamos que sí se pueden hacer muchas cosas. Con respecto a la ruta de protección, que es lo más doloroso de todo, digamos que yo ahora estaba mirando la presentación de la profe Sirley, de los puntos que determinó la comisión, ¿no? Como los factores de riesgo, las dinámicas de riesgo y esto que estaba allí. Estaba pensando en Steven. Steven fue uno de los niños que yo no pude salvar. Steven lo mataron en Barbacoas, Nariño. Steven decidió ingresar al actor armado porque él vio cuando mataron a su papá. Él tenía 8, 9 o 10 años cuando mataron a su papá. Y él juró venganza. Y entonces cuando tuvo 14, cuando tuvo 15, 16, decidió ingresar al actor armado para cobrar venganza. Y pues finalmente ingresó al actor armado. Digamos que fue una lucha muy grande para sacar a Steven del territorio. 3 intentos fallidos, lo logramos sacar, lo tuvimos en Cali. Las instituciones no supimos entender ese caso. El chico regresó al territorio y finalmente regresó al grupo y lo mataron. Yo mantengo relación con, hay mucha gente que me llama de estos casos, yo mantengo relación con algunos familiares porque uno termina hablando mucho con la gente para atender estos casos. Yo hablo a veces con el hermano de Steven y lo que siempre me he preguntado es por qué los hermanos de Steven no se fueron al actor armado. A ellos también les mataron el papá, ¿sí? Pero fue Steven quien tomó la decisión. Y ahora pensaba en Steven cuando miraba la presentación de la maestra Sirley. ¿Cómo atender un caso, de reclutamiento, ¿no? Una amenaza de reclutamiento o cuando un chico se va del actor armado. Del lugar donde yo más recuerdo haber sacado niños y niñas es del Charco Nariño. El Charco Nariño está en una región que se llama la región de Sanquianga, en el norte de la costa pacífica nariñense. Hacia arriba tiene Iscuandé a la derecha y Aguapi, Cauca más arriba, ¿sí? Y hacia abajo tiene a... se me olvidó, Olaya Herrera, el municipio de Olaya Herrera y Mosquera. No tiene carretera y la única salida tiene 3 vías de comunicación. Por el río Tapaje, 3 horas hasta por el río Tapaje y por el mar hasta Tumaco. 1 hora en lancha a Guapi y una pista
donde una avioneta va los lunes y los viernes en la mañana. Iba lunes y viernes en la mañana una avioneta de la aerolínea TAC. Esas son las tres formas de salir del Charco Nariño. Con una dinámica muy complicada, y es, normalmente había un actor armado al margen de la ley sobre el río y había un grupo de delincuencia organizado en el municipio. Ambos en guerra, en conflicto, dándose bala. Entonces el niño, tuvimos un caso específico, un chico se vuela del grupo armado en zona rural y llega a la cabecera municipal con un arma, con 5 granadas, él no sabe qué hacer y llega corriendo a la inspección de policía, a la estación de policía. Ese muchacho, cuando llega al municipio, ya es un objetivo militar del grupo de delincuencia organizada que está de enemigo con el de zona rural. Pero como es un disidente, ya es un objetivo militar del otro grupo. Entonces, ese muchacho lo van a matar sí o sí. Él llega a la policía corriendo y el comandante de la policía tiene, por ley, no puede recibir chicos menores de 18 años y tenerlos en la estación de policía. Está prohibido por ley. No pueden estar en guarniciones militares. Entonces él debe llamar a la institución responsable, que es ICBF, pero en el Charco no hay ICBF. Entonces la responsabilidad la tiene una funcionaria que se llama la comisaría de familia, que es una abogada que está en el municipio solita. Él llama entonces a la comisaría de familia y le dice, le entrega el muchacho. Esa funcionaria, la ruta que diseñaron unos genios en Bogotá, dice que hay que llamar y activar la ruta con ICBF. Y ella está convencida que ICBF va a ir a recoger al muchacho. Pero entonces, cuando ella coge el teléfono, llama y le dice a ICBF que tiene una amenaza de reclutamiento, ICBF le dice que va a conseguir el cupo del centro de protección donde hay que llevar a ese muchacho, que normalmente es Medellín, Bogotá o Cali. En Pasto no hay, en Tumaco no hay, en Buenaventura no hay. Entonces le dice que va a conseguir los cupos y que le avisa, que no lo llame, ¿no? No me llame, yo le aviso cuando tenga los cupos. Ese proceso se demora más o menos 2 días. 2 días si no es fin de semana. ¿Sí? 2 días hábiles, donde la funcionaria de ICBF en Bogotá empieza a buscar los cupos y a decir, porque no es solamente el cupo, sino el tiquete aéreo desde Tumaco y todo el tema. Entonces, esa funcionaria se va con el muchacho y dice, ¿a dónde lo llevo? Y coge la cartilla y me llama a mí y yo le digo, coja la cartilla y lea. La ruta dice que debe llevarlo a un centro de protección, pero en el municipio no hay un centro de protección. Entonces dice que lo debe llevar a un hogar de paso, pero no lo puede llevar a un hogar de paso, pues porque las casas son de madera y cualquiera le pega un tiro, ya, ¿sí? No va a poner en riesgo a esa familia. Entonces le dicen que si no hay un centro de protección o no hay un hogar de paso, bueno, ahí ya no hay nada que hacer. Queda una figura que es como el muchacho, por ser menor de 18 años, es víctima del conflicto armado. ¿Se acuerdan que les conté de la ley 1448? Menores de 18 víctimas del conflicto armado. Entonces, normalmente hay un lugar donde van las víctimas, que es el Hotel del Pueblo, que tiene un convenio con la alcaldía que no le paga hace 8 meses y ahí se quedan las víctimas. Entonces, ese muchacho debe ir a dormir a ese hotel, pero ese hotel seguramente es un hotel en madera o en el centro del pueblo o en este caso al frente de la estación de policía, donde la policía ni siquiera está segura. Entonces el muchacho tampoco se puede dejar en el hotel de víctimas porque no tiene ninguna protección. ¿Qué hacer con el muchacho en los 2 días? No hay ruta, no existe. ¿Qué normalmente se hace? Se puede negociar con la policía y decirle, llévese el muchacho para la estación de policía y téngalo allá. No le puede generar un interrogatorio, no lo vaya a investigar, no lo vaya a maltratar, no le vaya a dar nada. Y allá se le lleva la comida y ahí está la comisaría de familia y el personero municipal pendiente ahí todo el tiempo. Ojo, esa era una figura que encontramos y que negociamos en el territorio, pero que no está permitida por la ley. O sea, ahí ya estábamos arriesgando todos y todas a que si nos abrieran un proceso disciplinario, ahí quedábamos, ahí quedaba la carrera de todos, desde el policía, la abogada y yo. La segunda situación era que la chica, la comisaria de familia, se llevaba al muchacho a dormir a la casa de ella.
No está en ninguna ruta, no está en ninguna parte, pero ella no confiaba en la persona de la policía, entonces se lo llevaba para la casa de ella porque era la única forma de sentirse segura. Hubo un caso específico donde el actor armado se metió a la casa de ella, a las 5 de la tarde tuvo que salir corriendo con ese muchacho. Ya les cuento cómo termina ese caso. Entonces, a los 2 días, ICF llama y le dice, ya le conseguí el cupo, entonces hágame el favor y lo manda a Tumaco, porque es el centro zonal más cercano y porque ICF funciona administrativamente de acuerdo a los departamentos. Y uno dice, pero venga, si yo tengo un UAP de 40 minutos, ¿cómo me lo vas a mandar 3 horas a Tumaco? No, señor, esa es la ruta y así está diseñada. Ese muchacho no puede salir en la lancha, porque durante todo el trayecto del río está el actor armado donde él se escapó. Y ese actor armado le requisa a uno la lancha, le requisa la maleta y le dice a uno para dónde va. Yo nunca me pude presentar como un funcionario de prevención al reclutamiento. Yo siempre fui un funcionario de cultura que va a trabajar proyecto de vida, porque los actores armados están ahí enfusilados requisándole a uno la maleta. Entonces, si ven a ese muchacho, lo matan y no hay otra vía. Entonces, hay que pedir apoyo aéreo al Ministerio de Defensa y hay que esperar que haya un helicóptero en la zona que se puede demorar 7 u 8 días en ir a recoger ese muchacho para sacarlo a Tumaco y para que de Tumaco en un vuelo tome un vuelo al otro día a Cali. ¿Cómo la ven? Terrible, terrible. Bueno, Edgar, va a tocar parar aquí un poquito porque yo sé que tienes muchas anécdotas, muchas historias que, entre otras cosas, no, pues nos deja atónitos también porque precisamente un poco lo que planteaba la otra compañera al comienzo, ¿no? Todas estas experiencias en territorio, porque es que para nosotros es muy fácil hablar acá, desde la comodidad de la casa. Entonces te voy a pedir que paremos un momento para ver si está el compañero Rodrigo Castillo, que nos acompañó en el otro Palabreando. Rodrigo, pues, es líder social y comunitario, es negociador del capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz y vocero de la Infancia Especial de Alto Nivel con pueblos étnicos. No sé si Rodrigo quiera conversar con nosotros, contarnos algo a propósito de todo esto que hemos hablado, porque en territorio, mira lo que nos está contando Edgar, que no hay carreteras, por ejemplo, todos los procesos que son tan largos, esos procedimientos. A mí me gustaría preguntarte más adelante, Edgar, ¿por qué es que has tenido la mayor cantidad de problemas con el ICBF? Me supone que el ICBF está para esta protección, entonces me gustaría que luego me respondieras ello. No sé si Rodrigo Castillo está por ahí y nos quiera contar un poco lo que yo le decía esta semana, qué ha significado para más de 3 generaciones de niñas, niños y adolescentes crecer en un contexto de conflicto armado. Rodrigo, ¿andarás por ahí? Por aquí estoy escuchando a Edgar. Gracias por estar. Creería que, claro, digamos que toda esa experiencia de Edgar en los territorios es muy importante, en tanto que esa es la realidad con la que nos enfrentamos a diario, ¿sí? Y en la conversa anterior yo les contaba, bueno, tuve la fortuna en el año 2016 de hacer parte de las organizaciones de sociedad civil que acompañamos la salida de niños, niñas, adolescentes de los campamentos de la antigua SFAREP en ese ejercicio de salida de menores. Logramos acompañar alrededor de 134 niños y niñas que salieron de diferentes campamentos. La ruta que se había diseñado pues era esa, salir de allí, del campamento, a un lugar de acogida, y finalmente ese lugar de acogida a manos del ICBF. Y solo me adelanto seguramente a la respuesta que te daría Edgar Sirley con respecto a la experiencia no tan favorable con el ICBF. Y es que finalmente muchos de los muchachos, antes de alcanzar mayoría de edad, antes de alcanzar sus 18 años, algunos de ellos se escaparon del ICBF porque el trato no era el adecuado, las condiciones en que digamos, los trataban no eran las mejores. Y lo segundo es que algunos de ellos, cuando ya alcanzaron mayoría de edad, pues quedaron
digamos, votados, literalmente votados, porque el ICBF lo que definía era ya cumplieron sus 18 años, entonces yo ya no los puedo tener aquí bajo mi custodia, y entonces los muchachos quedaron en ciudades como Cali, como Quito, como Medellín, y luego uno comenzó a darse cuenta que muchos de esos muchachos, en contexto de esas ciudades capitales, también con un conflicto armado marcado, vigente, latente, muchachos que venían digamos, de toda su experiencia de guerra, saber manejar las armas, comenzaron a ser reclutados por actores en esas capitales, en las ciudades capitales. Digamos, eso es parte de la experiencia. Y lo otro tiene que ver con que lo que nos contaba Edgar, digamos, como en ese ejercicio de vinculación de algunos de los muchachos, por un lado el tema de reclutamiento, y solo para contar una digamos, de las anécdotas a partir de lo que los muchachos nos contaban, tiene que ver con que una chica nos contaba que su papá fue asesinado por un actor armado, su mamá asesinada por otro actor armado distinto al que había asesinado a su papá, y ella termina vinculándose a otro actor armado. Y digamos que lo que nos justificaba era, mira, yo quedé en una condición de orfandad, en vulnerabilidad, y mi decisión de conservar la vida fue incorporarme a ese actor armado porque de entrada tenía por lo menos asegurada la alimentación. O sea, no era que tenía esa política definida de la vida militar del por qué se estaba incorporando a ese actor armado, lo hizo solamente como un mecanismo de sobrevivencia y garantizando la alimentación, más nada, ¿sí? Y como eso encontramos muchos casos de muchachos y muchachas que nos contaban luego, digamos, en ese ejercicio de confianza, nos contaban cuál había sido su proceso y la forma como habían llegado a ser parte del actor armado. Finalmente se construyó lo que se conoció como, digamos, el programa Camino Diferencial de Vida, que cuando tú lo revisas, creo que Edgar podría tener conocimiento de este programa, por lo que Lo nos ha padecí. contado. Sí, el programa Camino Diferencial de Vida tampoco es que tenga elementos garantistas para los niños, niñas, adolescentes, que en un ejercicio de salida de un actor armado se le pueda garantizar condiciones reales y se le pueda garantizar derechos. Yo creo que en el ejercicio de la guerra, entre, digamos, los actores, pero por un lado, los niños, niñas y adolescentes viven el conflicto de una manera muy distinta, de una manera muy particular, y las afectaciones son diferenciadas, y su atención también debe ser en esa misma dirección diferenciada. Y cierro contando la experiencia de una niña eso fue en el Putumayo. Exactamente, hacíamos unos ejercicios de talleres con niños, niñas y adolescentes frente al tema del conflicto armado, pero en ese contexto de lo que era el acuerdo de paz, de qué significaba la paz para los niños, niñas y adolescentes. Y una niña, recuerdo como de casi 8, entre 7 y 8 años, su respuesta fue muy sencilla, pero nos marcó a todos los que estábamos en ese espacio. Y ella sencillamente nos dijo que para ella la paz era que en su casa nunca faltara la guapanela, es decir, la comida, ¿sí? Entendiendo que los adultos seguramente vemos la paz desde otra óptica, de otro punto de vista, seguramente como el silenciamiento de los fusiles, seguramente como otras cosas, pero para esta niña, que en su casa hubiera comida, eso era paz. Y otros niños nos decían que en mi calle, en mi barrio, en mi comunidad, haya un parque, que yo pueda ir a la escuela. Todo este tipo de cosas nos las contaban, y en el contexto del que estamos hablando, pues los niños y niñas adolecen de todas estas realidades, porque digamos que no hay esa garantía efectiva para el derecho de los niños, niñas y adolescentes en el marco de un contexto de guerra, y en relación también con lo que le toca vivir a diario. Yo dejaría ahí, Shirley, porque digamos que lo que ha contado Edgar es muy importante. Conozco la región de la que has mencionado, y seguramente tendrías otras cosas que contarnos con respecto a eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. No quería que se nos acabara el espacio sin tener la oportunidad de volverte a escuchar, porque siempre has estado presto para acompañarnos en este espacio. En pandemia, 7, 8 meses encerrado en este apartamento, yo me pregunté por lo que yo había hecho en la vida.
Y como tenía todo el tiempo del mundo y no tenía trabajo en ese momento, me puse a revisar mis informes de esa época porque quise contar a cuántas personas se impactaron en ese proceso. Y eso me dio 115 personas. En pandemia, 115 personas, no son 115 jóvenes, sino en algunos está el grupo familiar, porque en muchos casos hubo que sacar a toda la familia, hubo que sacar a 4 o 5 personas que salían del territorio. Me dio 115 personas. Digamos que yo con eso duermo tranquilo hoy en día. Siento que una víctima del conflicto armado en Colombia le cuesta al Estado colombiano 30 millones de pesos, entre 20 y 30 millones de pesos. Pero a mí me pesan más los 5 que no saqué. A mí me pesan más los cinco peladitos que no saqué, a Steven, que lo tuve en Cali, que luché con él y se regresó. Y se regresó a que lo mataran y su hermano, todavía tengo comunicación con el hermano. Entonces digamos que pues con eso se vive, o sea, eso no hay cómo no involucrarse, no hay cómo vivirlo, no hay cómo quitárselo, o sea, eso está ahí, hay muchas anécdotas. Yo normalmente todo lo cuento en clave jocosa y contando la historia de Steven uno se ríe, pero esos cinco tienen nombre, esos 5 los tengo ahí. Enrique, yo ya no estoy trabajando en el tema. Yo trabajé hasta el 2020 allí, se terminó mi contrato. En el 2020, en el 2021 volví a Tumaco, pude hacer un trabajo nuevamente, ir a todo el territorio, hacer un trabajo durante 7, 8 meses. Yo ahora trabajo con la Fundación Escuela Taller de Cali y justo estoy arrancando este mes un proyecto piloto que se llama Servicio Social para la Paz en Guachené y Puerto Tejada, para chicos que no van a prestar el servicio militar obligatorio. Y le voy a meter el corazón a ese proyecto, le voy a dar con todo porque yo sí creo que un muchacho que no aprenda a manejar un fusil, por lo menos lo vamos a limitar, lo vamos a retrasar un poquito para que llegue al conflicto armado en estos municipios donde hay una situación tan difícil hoy. Guachené y Puerto Tejada, y nos vamos con 25 muchachos en cada uno. Entonces, me da pena, Enrique, cuando me dices, usted que está todavía por allá y yo ya no estoy en el territorio, vamos es para Guachené y Puerto Tejada y vamos con todo. A Rodrigo, saludarlo, yo padecí camino diferencial de vida. Yo recibí las 5 niñas en la vereda, en el Palomar, en Policarpa, Nariño. Recibí las 5 niñas que salían de las FARC. Estuve reclutado, digo yo, le cuento a todo el mundo 10 días. Era un procedimiento que se tenía que demorar de 2 a 4 horas. Y estuve 10 días en el Palomar, allá en lo que se llamaba la zona veredal, con las 5 niñas que salían de las FARC, porque entre las instituciones no se pudieron poner de acuerdo, las instituciones del Estado no se pudieron poner de acuerdo y por allá tuve un acto de histeria el último día, el día 10 a las 11 de la noche. Salí de Policarpa con todo lo que eso implicaba. Con las 5 niñas me las traje a esa hora. Entonces, no, muy difícil. Y finalmente, para cerrar allí, y no quede la sensación maluca con ICBF, el problema no es de ICBF, el problema es de cómo se diseñó la ruta. ¿Sí? ICBF le presta un servicio maravilloso al país, pero ¿cuál es el problema? Que ICBF funciona en las ciudades, en los centros urbanos, y la ruta se activa, y esto no es un problema de ICBF, sino de quien diseñó la ruta se activa cuando el chico llega a la puerta del centro zonal de ICBF, en Cali, en Medellín, en Pasto, en Tumaco, en Buenaventura, ¿sí? El problema es donde no está ICBF. Entonces, donde no está ICBF, todas estas instituciones pasan todos los problemas porque son ellos los responsables, a algún genio le ocurrió que son ellos los responsables, los que tienen que llevar al chico o a la chica hasta la puerta de ICBF. Entonces, eso no tiene solución a la vista. Digamos que
siempre tuve una discusión con la institución porque en algunas ocasiones dijeron que yo le generaba mucho problema a ICBF y que por qué no me capacitaban, porque yo no conocía las rutas, entonces que me iban a capacitar a mí para que yo no los metiera tanto en problemas, porque lo que empezamos a hacer fue, ¿se acuerdan que les conté que había un vuelo el lunes y el viernes desde el Charco Nariño? Lo que empezamos a hacer, lo que nos inventamos es que nunca activamos ruta desde allá, sino que montábamos ese muchacho en el avión y lo sacábamos del Charco Nariño y llegaba a Cali, y en Cali activábamos la ruta. Y eso le generaba unos traumatismos, una furia a ICBF, porque no estábamos utilizando la ruta administrativa de llevar al muchacho hasta Tumaco y en Tumaco pedir el vuelo para traerlo a Cali, sino que nosotros no estamos saltando ese paso, lo cual incluso era económicamente mucho mejor para ICBF. Pero entonces digamos que el problema no es la institución, el problema es quienes estamos al interior de las instituciones y cómo concebimos el territorio. O sea, el grave problema es que no conocemos este país, que no sabemos dónde queda cada cosa, ¿sí? Cómo salir del territorio, cómo la ruta, los barcos. A mí una jefe desde Bogotá me gritó un día, yo iba a Iscuandé al Charco y luego el Charco iba a Tumaco y la jefe me gritó que yo tenía que estar al otro día en una reunión virtual a las 10 de la mañana. Yo traté de explicarle que en el Pacífico colombiano, yo no sé si así funcionará en todo el mundo, las rutas salen con la marea. Los ríos nuestros del Pacífico tienen marea igual que el mar. Entonces, baja la marea y no hay cómo navegar. Hay que salir a la hora que el mar está llenito, que el río está lleno. Y yo recuerdo que esta mujer me gritó desde Bogotá por teléfono, pues a las 10 se conecta como sea, entonces madrugue más. Y me colgó. Y no se trataba de madrugar porque es que el mar no madruga. Cuando está la marea sale a las 6 y cuando no está a las 10 y hay que estar ahí, tomar la lancha y salir. Entonces esas son las miradas que tenemos desde lo central, desde Bogotá, desde Cali, desde los centros urbanos, que no nos permiten entender el territorio y saber cómo es que funciona la gente allá. Y a veces a lo que hacemos es un chiste, a veces se vuelve muy jocoso, ¿sí? Pero no se entiende, no leemos el territorio. Entonces no quería dejar esa sensación allí de tan maluca con ICF, sino que es un tema de quienes nos administran. Yo creo que pasa en la mayoría de las instituciones. Nada, muchas gracias. Muy queridos, muy queridas todos. Mire, finalmente yo les cuento una cosa muy triste. Yo hoy en día no trabajo con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Este año acaban de conformar un equipo. Ese equipo es todo de gente nueva. Es gente que está llegando como yo llegué en el año 2013 a atender casos que no conocía. No conocía el territorio y no sabía cómo hacerlo. Y les he ofrecido varias veces, les he dicho, venga, yo les cuento, yo les he hecho la historia, no les cobro. Sí, yo les cuento cómo funciona esto porque es que esto salva vidas y no hay respuesta. ¿Sí? Van a arrancar de cero. Están arrancando de cero como yo arranqué en el 2013. ¿Y sabe qué es lo más grave? Que en el 2021 conocí a una señora, una compañera que había hecho lo mismo que yo en el 2008. Y conocía, más o menos era escuchar el mismo relato. Habíamos trabajado incluso con las mismas personas en el Pacífico. Pero cuando yo llegué en el 2013, yo arranqué de cero. Esa señora para mí no existía. Nadie me habló de ella. Yo no tenía referencias de ella. Sí, 5 años atrás. Y ahora hay un equipo que está arrancando de cero. Y atrás hay unos procesos, atrás hay una gente, hay un conocimiento que yo digo, ahí está, eso salva vidas. ¿Sí? Pero ni un gobierno de derecha, ni uno de ultraderecha, ni uno de izquierda le ha parado bolas al asunto. Entonces, toca es nosotros, toca es ustedes los docentes, toca es nosotros el hacerle. Cuando se nos habla de la Comisión de la Verdad, lo que quiero compartir es esto. Nos dicen, escuchar para esclarecer, reconocer, dignificar y no repetir. Es uno de los pilares de la Comisión de la Verdad para el cumplimiento de su labor. Hoy hemos esclarecido mucho, Edgar. Gracias por hablarnos de la ruta, de lo importante que es hablar de estos niños y niñas en el marco del conflicto armado y de cosas tan claves como lo decía Luna, la sencillez en el hacer, sin recursos incluso, con las uñas, pero con la voluntad. Y también desde la idea
de que pues este es el país y hay que trabajar por él, porque si no nos lleva a la desesperanza. Y desde ahí un pilar fundamental, la educación. No nos hemos equivocado, Alejo, al plantear el espacio del Palabreando como un espacio de concienciación para hacer catarsis y apropiación de la Comisión de la Verdad. Grabamos porque esperamos que algún día los maestros digan, por allá una vez unos locos se reunieron y trabajaron eso, voy a mirar esto de qué se trata y ahí quedan las memorias. Muchas gracias, Edgar, por estar aquí.